Ya. Tenemos estos. No. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Déjenme ponerles la... Vamos a empezar por lo siguiente. Ya. Ahí sí están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ya. Vamos a empezar por los environments. Sí. Para los que no conocen o no saben o no han visto, pero espero que sí lo hayan visto, los environments me sirven para obtener o para utilizar, entre comillas, variables y constantes globales. Sí, serían más constantes como tal. Tengo dos archivos, el que dice environments nomás y el que dice environments.prod. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si ustedes le ven por la palabra prod, significa producción. Ya. ¿Para qué me sirve esto? Es que cuando yo vaya a subir a producción, no pierda lo que estoy haciendo en desarrollo, porque lo que he visto normalmente es que cuando quieren compilar para producción, van al archivo environment y aquí cambian los datos. Eso no se debería hacer. Para eso tengo el archivo prod. Entonces aquí dejo yo únicamente limpiecito las conexiones y todo a mi archivo de producción. Entonces yo cuando compile en modo producción va a tomar estas variables, que en teoría son las mismas que están acá, o deberían ser las mismas. ¿Sí está claro esa parte? No, Sí. ya. Sí. Perdónenme un segundo. Ya listo. ¿Qué tengo en este archivo environment? Prácticamente tengo tres rutas, ¿sí? Por ahora. La API URL de la autenticación, la API URL del IGNUC y la API URL de la asistencia de los docentes, ¿sí? Lo mismo tengo acá en el de producción, obviamente haciendo yo referencia a lo que ya está en producción, por eso aquí está HTTP, W, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles vamos a utilizar principalmente o cuál van a utilizar principalmente ustedes? Es esta, la API URL de autenticación y posiblemente la API URL de IGNUC, ¿sí? Que en producción ustedes no se preocupan, yo ya pongo las rutas y eso. Pero aquí necesito la API URL para los dos proyectos, tanto para la bolsa de empleo como para la página web. Entonces, yo voy a ir creando, ustedes ya no crean, ¿sí? Pero es para que lo entiendan. Entonces, aquí voy a ponerle API URL, job, voy a escribir unido, board, que aquí no debería ser IGNUC, sino job. Ya, este nombre es importante y depende cómo le hayamos puesto el endpoint en Laravel. La verdad no recuerdo, creo que era job board. Ya voy a comprobar. Job board. ¿Y la otra cuál sería? Hasta eso déjenme ir a ver para que quede bien. A ver, no, es acá. ¿Dónde estás? HTTP. Providers. Ya, son estos nombres los que hay que poner, ¿no? Entonces sería... Este, job board. Entonces, ¿cuál me haría falta aquí? ¿Quién me dice? Sí, está bien. A ver, ahí Authentication y el Ignus, ¿o no? Ya está el Es el link acá. Ignus. Ya está la application. La página web. De la página web, entonces le Pero vamos a wow, llamar web. ya Y de igual está eso. manera, voy a comprobar cuál le puse para web. Creo que el de web no he creado, es más. Porque aquí tengo Authentication, tengo Attendance, tengo el de la rifa, tengo el del Job Board, tengo el del CESI y me falta el de web. Entonces, de una vez le voy a crear aquí el de web. ¿Sí? API, aquí deberías. Bueno, de hecho, el ID de aquí me permite hacer esto, entonces vamos a hacerlo desde acá. Esto sería web. Refactor. Ponemos un do refactor. Ya. Entonces, eso que hizo, me cambió aquí. En vez de ponerme el 5 ya me puso web y me puso web acá. Entonces, por eso es que yo puedo poner aquí, ¿dónde estaba? Web. Sí. Lo mismo voy a hacer en el de producción. Se copia lo mismo. Pero obviamente las rutas ya no van a ser a 127, sino tengo que copiar esto. Bueno, después
Hagamos esto. Sí está claro esa parte, porque esto voy a utilizar para conectar a mi API, o al Laravel en pocas palabras. Entonces, esto sería job board. Ah, no. Esto sí pongámosle bolsa, porque es el nombre empleo. Sí. Y al de acá, si le ponemos web. Ah, no, de hecho, no sé si web, porque va a ser un sistema. Y aquí también web. Y aquí sí le dejamos como estaba. Job. Ay, miércoles. Job board. Sí. Esto se ve feo. Vamos a poner así. Si está claro esa partecita, ¿para qué me va a servir estos dos archivos? Es lo mismo en los dos. Uno es ambiente de desarrollo y el otro producción. Entonces lo que hice fue crear las dos variables y que apunten. Este ya sería que apunte el de producción y esto va a apuntar localmente. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Y al momento de subir a producción, o sea, ¿cómo le apunta exactamente a ese, o sea, que no coja, en este caso, el environment TS, o sea, para que no coja esto, sino coja el otro, el de producción? ¿Cómo le Ah, apunta? ¿O en para dónde? eso, para eso es cuando se manda a compilar, ¿a eso se refiere? O sea, para decirle ya a mi programa final que tome el uno y no el otro. Eso, sí, sí, a eso me refiero. Con este comando. ngbuild, con eso ya compila, pero hay que agregarle esto, menos pro. Ah, ya. Con eso toma todos los datos de producción. Y con eso ya no sale el de localmente, ya. Ya no. Entonces, ¿por qué les explico esta parte? Porque he visto los que han trabajado con Angular que hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como no tienen mucho conocimiento de eso o no conocen de eso, al momento que van a producción comienzan a cambiar aquí. Entonces, cambian a cada rato. Regreso a desarrollo y cambian esto. Voy a producción, cambio esto. Entonces, ya no tengo que cambiar aquí porque va a tomar todas las variables de acá o las Ah, constantes de ya. acá. ¿Sí? Ah, ya. Sí, Ya. Entonces, ya está claro el environment, ¿verdad? sí. Oh, bueno, eso espero. Nos Sí. vamos a ir a la partecita. Vamos a ir desde el Laravel y por dónde entra la información al Angular. Entonces, ¿por dónde entra la información a Angular? Es por los servicios. Entonces, vamos a encontrar esta carpetita que dice Service. Y ya está separado igualmente por proyectos. Si ustedes ven Attendance, Authentication, SESI, Igno. Entonces, lo que voy a hacer es crear otra carpeta que se llame Job Board. ¿Sí? Y dentro de esta carpeta Job Board van a estar, bueno, este de settings, no me interesa aquí. Va a estar esto de aquí, que va a decir Job Board Service. Ya, ojo, esto ustedes ya no lo van a crear, pero le estoy indicando nada más, así que no se preocupen en crearlos, porque ya una vez que termine esto, yo subo los cambios y ya tienen que hacerse un pull para que se descargue todo esto. Lo que quiero ahorita es que pongan atención y le entiendan, ¿sí? Entonces, a ver, cerremos esto y vamos a abrir el Job Board. Aquí voy a tener básicamente 4 métodos Dije, principales. lo de Dígame. web también nosotros tenemos que crear lo que es la carpeta de web. Ah, no, igual también les creo, tranquilo. No me llore, ya aparece el señor Achoti. Bueno, ya. No sé, bien que mis acuerdos. Vamos aquí, web, service.service. Ya. A ver, entonces vamos con cualquiera. Los dos va a ser la misma explicación, ¿no? Lo que quiero que entendamos es esto. Este método get me va a servir para llamar todas las peticiones get que yo tenga en Laravel. Obviamente, que yo necesite de la bolsa de empleo. La petición post tiene el mismo significado, solamente que quiero que noten algo. Cuando es una petición GET, yo solamente voy a recibir una URL o voy a enviar una URL. Cuando tengo post, necesito la URL y la data. El update lo mismo, el delete solamente la URL. Y aquí hay uno que es upload. ¿Por qué le hice aparte? De hecho, este upload es una petición post. ¿Sí? Ojo, realmente, ¿quién se está comunicando con el exterior como tal o con la API?
es este cliente o este HTTP client como tal. Entonces, este get es realmente el método get, porque aquí yo le pudiera poner cualquier cosa, X, Y, Z, porque es un método propio del service, pero vamos a tener la misma, ¿cómo se llama? Nomenclatura, ¿sí? Entonces, este nombre que está en mi service puede ser cualquiera, pero el que está acompañado del HTTP, que es de tipo HTTP client, que es el que me permite conectarme con APIs, ese sí no puede ser cualquier otra cosa. Aquí yo no puedo poner X. Debe ser necesariamente get, ¿sí? Y aquí hay algo importante, chicos, las cabeceras, que es donde se tiene mayor problema, especialmente con cores y para enviar el token, ¿sí? Ustedes por defecto no van a tener un token, entonces vamos a crear esta partecita, si no me va a dar un error. Déjenme ver cómo le hago mejor. Ya, como ustedes no van a utilizar, les voy a comentar por ahora. Sí, aquí voy a poner un punto y coma. Ya cuando pasemos a producción, bueno, yo mismo me encargo de descomentar. ¿Por qué quité esta cabecera authorization? Porque esta me va a pedir el token y ustedes no van a manejar tokens por ahora, porque si no va a ser un lío y un dolor de cabeza, ¿sí? Pero sí van a manejar esto, el content type, el asset y este request. Todas estas tres cosas que tengo aquí, X request with, el content type y el asset, son cabeceras que van a viajar siempre en las peticiones, ¿sí? Esto permite que la interacción con el servidor o con la API sea un poquito diferente de lo normal. Si no, a veces no me da la respuesta que yo necesito o como la requiero. Pero eso ya está implementado, simplemente es para que lo sepa. Entonces lo implementamos de esta forma. Ya, porque aquí tengo una URL y aquí está, mira, aquí estoy haciendo referencia al environment, donde está mi API URL. En este caso ya no sería igno, sino este es del job board, si no está mal. Ya, más la URL, ¿para qué? Esta URL va a venir del componente. Entonces, esta URL base es la que escribimos hace rato, ¿no? HTTP 127.0/API/jobboard. Pero yo necesito saber a qué ruta voy, que es la que ustedes hicieron, la que decía get postulants, apply postulants, etcétera, etcétera, etcétera. Esa va a venir del componente para que sea dinámico. Si no, me tocaría crear un método para cada uno de esos, que por lo general lo hacen. La verdad, yo no le he visto la funcionalidad de crear un servicio para cada una de estas llamadas. ¿Cuándo puedo hacerlo así? Hay ciertos servicios que sí le noté que necesariamente tenía que crear los servicios personalizados, pero para cualquier petición esto me soporta. Esta partecita es importante que la entiendan, ojo. Ya, entonces aquí le retorno, como les decía, HTTP, esto no puede cambiar, envío la URL, que aquí ya se va a ir todo. ¿Aquí qué se va a ir? http://127.0.0.1/API/jobboard/ y la ruta que venga del componente, que ya vamos a ver el componente, ¿sí? Coma, y el otro parámetro que yo puedo enviar, el otro argumento es la cabecera, es bajo esta estructura. Entonces ahí se está yendo todo esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Lo mismo voy a comentar acá para que no tengan problemas con el toque, porque si les va a dar error, les va a decir no existe esa... Y el resto es lo mismo, miren. A diferencia que los métodos post y put que tengo aquí, aparte que reciben la URL, reciben una data. ¿Para qué es eso? Envío la URL y envío la data de lo que quiero enviar. Aquí puedo enviar uno más objetos. ¿Dónde se procesa esa data? ¿De dónde viene? Igual, del componente. Y envío las cabeceras, igualito. El update es igualito, ¿sí? Es muy parecido al post, pero el update, el método es put, ¿sí? Así como tenemos en Laravel. Ya, el delete es como un método get más o menos. Solo recibe la URL, pero es el método delete. Ese es el que me va a permitir eliminar. Igualmente, vamos a comentar esto, punto y coma. Y ya estamos. Ya, ¿por qué creo un método upload? Upload, ¿para qué me va a servir? Para cargar archivos. Sean estos imágenes, PDFs, Excel, lo que sea, con que sea un archivo. ¿Y por qué lo puse aparte? Porque este método upload es un método post. Y a lo mejor se preguntan, pero si acá arriba ya tengo el método post, ¿por qué creo otro? Porque, no sé, todavía lo estoy investigando bien, pero vi que cuando envío estas cabeceras para subir algún documento o archivo, me da un error, o sea, no acepta. Entonces, por eso es que le creé el método upload solito. Y si ustedes ven, no tiene más cabeceras que el token. Entonces, como por ahora no vamos a utilizar token, voy a comentar y punto y coma. ¿Sí? ¿Sí está claro esa parte? Ahí. Igualmente, como es un método post, tiene que recibir la URL, la data y la cabecera.
Ya, aquí tengo yo métodos que deberían estar en inglés, no sé por qué les dicen en español. Que estos son métodos generales para validar correos electrónicos, para que validen que sean solo números, para validar solo letras con espacios, etcétera. Estos ya dependiendo del formulario en el que estemos, a lo mejor necesitemos, pero ya les voy a corregir porque deberían estar en inglés. Sí, entonces lo que hace esto es recibir un correo electrónico y me devuelve. De hecho, esto debería devolverme, déjeme ver si, esto debería devolver un booleano. Esto también me va a devolver un booleano. Sí, bueno, eso ya les. Ya, preguntas, dudas hasta ahí. No, no, profe. Entonces, ¿el servicio para qué me va a servir? Para conectarme o para comunicarme con mi API. En este caso, ¿cuál es nuestra API? Laravel. Entonces, esta es la puerta de entrada y de salida a toda la información que fluya desde mi aplicación cliente hasta mi aplicación, mejor dicho, desde mi frontend a mi backend. Eso debemos de entenderlo de forma general. Entonces, la puerta de entrada y salida. Por aquí sale la información o envío la información, mejor dicho, y por esta misma puerta recibo la información o entra la información a mi aplicación. Entonces, cuando yo hago un return, cuando yo aplico esto, en realidad estoy enviando, pero también estoy esperando una respuesta. O también esta es la vía que me recibe la respuesta. Eso al principio me costó entender a mí a nivel conceptual, ¿no? Decía, pero a ver, si yo retorno esto, ¿cómo es que está trabajando? Pero ya después, con la experiencia y todo, y de utilizar, se entendió. Entonces, imagínense, yo esto comencé a aprender como hace 3 años, casi 4 años. Entonces, en ese entonces, Angular sí era conocido, ¿no? Pero por lo menos aquí en el país no se lo utilizaba mucho. O por lo menos las empresas que teníamos no lo utilizaban mucho o estaban recién empezando a utilizar. Entonces, eso, chicos. Los conceptos de Angular son un poquito complicados de entenderlos, pero son súper prácticos. Ya una vez que se entienden, créanme que pueden aplicar un montón de maravillas. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Sí? ¿No? No, Ya. Y lo mismo es para los de la web, ¿no? Entonces, de hecho, déjenme copiar esto mismo, porque si no, me va a tocar escribir otra vez. Web. Ya. Entonces ya está con el service. Ahora, ¿a dónde me voy? Les hablaba yo de los componentes. ¿Dónde vamos a hacer nuestros componentes? Ya cierro mi carpeta service, me voy aquí a page. Dentro de page, igual, vamos a crear una carpeta que se llame job board. ¿Sí? Y también de una vez una página que se llame web. Ya. Aquí voy a hacer todo mi código como tal. Y yo lo puedo distribuir por subproyectos, subcarpetas o submódulos, por así decirlo. ¿Sí? En este caso, ¿cuántas carpetas deberían haber en JobBoard? Deberían haber, a ver, déjenme ver, 5 me parece, que son los 5 proyectos. ¿Sí? El primer proyecto de la vista de principal, el otro proyecto de la otra vista, el otro, no menos, espérenme, de una vez. Y bueno, yo ya les creo esas carpetas, ¿sí? Y ahí les voy diciendo lo que se va. Pero lo que quiero que entiendan ahorita es que aquí va a ir toda la programación como tal, el HTML, la lógica de negocio, etcétera. Algo que yo voy a tener siempre en estas dos carpetas, tanto en JobBoard como web, son estos dos archivos. Se me fue el mouse. Ya, estos dos archivos, ¿para qué me van a servir? Básicamente son los enrutadores de mi proyecto. Entonces viene acá y viene acá. Ya les explico estos dos. Ya verán, Angular tiene algo particular que se maneja por módulos, ¿sí? Estos módulos, ¿dónde yo los voy a declarar? En este caso, solo voy a tener 2 módulos, uno para JobBoard y otro para web, o mejor dicho, uno para cada proyecto. Este es el que se va a encargar de distribuir toda la información, todas las librerías necesarias para mi sistema. Entonces, si ustedes ven aquí, pero déjenme borrar esto.
Ya. Si ustedes ven aquí, tengo un montón de módulos, como un módulo, el router módulo, el force módulo, autocomplete módulo, etcétera, etcétera. Si les ven, estos son los que me permiten utilizar la librería PyNG acompañado de los módulos propios de Angular, que prácticamente son estos tres primeros. El resto de librerías, o perdón, el resto de módulos es lo que me permite utilizar todas las ventajas o todo lo que me ofrece la librería PyMG. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si quiero utilizar un calendario, entonces necesito importar esto, Full Calendar Module. ¿Ya? Se lo importa y obviamente necesito, o sea, aquí ya lo exporto, perdón. Bueno, sí, se diría que lo exporto o ya está listo para utilizarse. Y acá realmente importo la librería. Entonces, miren, aquí están todas las librerías importadas. Aquí hay que organizarlo un poquito mejor, pero básicamente están aquí. Las principales de Angular son estas. Con esto ya funciona un proyecto de Angular normal. Entonces aquí yo siempre suelo separar, no les he puesto aquí la... Pero estos ya serían módulos externos, por así decirlo. Y estos les suelo llamar módulos internos, porque son los propios de Angular. Después de los módulos externos y módulos internos viene la declaración de los componentes propios que ustedes van a crear. Déjenme poner este acá también. Ya. Y este Authentication, ya, este hay que cambiarle de nombre. Otro que suelo utilizar y le suelo poner aquí es este. Ya les explico qué es. Ya, entonces, miren, aquí tengo todos los módulos de la librería PyNG. Son toditos estos. Ya, y de ahí yo suelo tener módulos, por lo general, si es que necesito módulos propios, por así decirlo, que yo he creado. Pero por ahora no hay. Lo que sí suelo tener o lo que voy a tener son mis componentes. Cuando los tenga, en este caso no los acabo de borrar, por eso no están. ¿Dónde se van a declarar esos componentes? Dentro de declarations. Entonces aquí voy a poner, digamos, tengo el componente hoja de vida, entonces aquí lo declaro. Importo acá arriba mi componente y lo declaro acá. Ya les voy a indicar uno. Pero lo importante aquí es estos módulos que me permiten utilizar la librería PyNG. Si no está declarado aquí, no puedo utilizar la librería PyNG. Porque, ojo, no están puestos todos los módulos de PyNG. Pueda que ustedes quieran utilizar un módulo o una funcionalidad de PyNG. Debo verificar que esté aquí. Por ejemplo, voy a irme acá a la librería y quiero utilizar, no sé, este chips, no sé qué sea. Sí, entonces aquí está. Y aquí me dice, miren, cómo importar. Entonces, ¿esto dónde lo voy a copiar? Control C. Voy acá, en módulos externos, y lo pego al final. ¿Sí? Y de hecho creo que ya está importado esto, pero digamos, sí, porque está duplicado. Una vez que importé, lo publico acá. ¿Dónde lo voy a publicar? Aquí al final. Coma, y lo publico. Entonces ya puedo utilizar esa librería Chips Model. O sea, ya puedo utilizar, mejor dicho, la funcionalidad que me da esta librería. ¿Sí está claro? Porque sin eso no voy a poder utilizar. Borramos. Y borramos. Ya. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso sería respecto al módulo. Entonces tengo tres cosas en el módulo. Perdón, sí, en el módulo. Los módulos como tal, que es lo principal y esencial. ¿Sí ven? El ng module, el router module, el common module, el force module. Y tengo algo principal que no es un módulo como tal, sino es mi ruteador. Y le voy a cambiar una vez el nombre para que tenga sentido. Este sería Job Board Routes. Ya. Aquí están estos componentes. Vamos a eliminarlos. Perdón, no los eliminemos. Dejémoslo. No importa que salga ese error. Ya. Y acá tengo que cambiarle el nombre porque ya no existe. Y ojo, en el módulo siempre voy a declarar mi enrutador. Sí, o ruteador, como le quieran llamar. ¿Para qué me va a servir declararlo aquí? Porque yo necesito decirle a mi aplicación, estas son las rutas que tienes y estas son las que puedes acceder. Entonces, este ruteador hay que declarar igualmente aquí donde dice Router Module for Child. ¿Por qué for Child? Porque este va a ser mi ruteador o va a venir de un ruteador principal que les voy a indicar. Entonces, todas las rutas que yo declare en este Job Board Routes van a ser rutas secundarias o rutas hijas, por así decirlo. Ya les explico esa parte. Lo que quiero que entendamos ahorita es que dentro del módulo yo voy a tener tres cosas principales. Los módulos como tal, el enrutador, que solamente va a ser uno por ahora o
o mejor dicho, no va a cambiar, y los componentes, ¿sí? Ya, déjenme ver qué error da acá. Bueno, da el error de que no existen esos componentes, no hay problema. Hasta ahí, preguntas, dudas. Hice una pregunta. Por Dígame. ejemplo, los módulos externos, en este caso, o sea, de ley hay que ponerle, por ejemplo, yo quiero utilizar la librería, por ejemplo, ahí, ahora les a las carpetitas de Inge. Por ejemplo, quiero utilizarlo en administrativo, o sea, en administrativo módulo TS, entonces igual tiene que estar todo ahí. Los módulos externos, por ejemplo, en este caso, solo digo la Aquí, librería que deseo. Ajá, digamos que este es su proyecto. No, por ajá. eso les digo, los módulos solo se declaran una vez. Es un módulo principal. Solo existe un módulo dentro de cada proyecto. Ah, ya. Entonces, porque ya, digamos que estos son los componentes. Esta es hoja de vida y esto es la vista principal del postulante. Me invento, ¿verdad? Sí. Entonces aquí voy a tener esto, miren. Entonces voy a tener, esto ya es mi componente. Entonces, un componente por lo general va a tener dos cosas principales, el HTML y el TS. Y un opcional que es el CSS si es que requiero hacer algo. Lo mismo miren acá. Entonces, voy a tener solo un módulo por cada proyecto. Entonces, de Jobboard, ¿cuántos módulos voy a tener? Uno, ni más ni menos. De web, ¿cuántos módulos voy a tener? Uno. Y aquí declaro, es para poder utilizarlos. Sí. Ya, ya, ya. Lo que sí puedo tener es dentro de este componente, puedo tener subcomponentes, por así decirlo. Por ejemplo, el componente principal debería ser hoja de vida, pero el subcomponente debería ser lo que ustedes tienen, habilidades y cosas así. O bueno, ya vamos a ver cómo operativizamos eso, pero podría ser una opción. ¿Sí? ¿Qué más les iba a decir? Ya, eso. Entonces, ahora sí vamos a la parte del routing o el ruteador. Ya, ¿qué es esto? Es el que me permite crear las rutas, del que cuando yo pongo, por ejemplo, esto. A ver, ¿dónde está? O de hecho es del secundario, ¿no? Pues ya les voy a explicar. Si ven esto. Entonces, esta es una ruta principal y aquí voy a declarar después de este mi ruta secundaria. Entonces, ahorita estamos en las rutas secundarias. Pero está dentro de mi proyecto Attendance. Si yo me voy acá, observen. Sigo dentro de Attendance, pero ya cambió la ruta. Entonces, estas rutas secundarias es las que le estamos viendo ahorita. Si estuviéramos trabajando en nuestro proyecto, aquí debería decir Job Board, ¿verdad? Esta va a ser mi ruta principal. ¿Dónde voy a declarar esa ruta principal? Ya les voy a indicar. Por ahora me interesa son las rutas secundarias. Por ejemplo, todos los que están haciendo el proyecto de bolsa de empleo van a partir de esta ruta, Job Board, ¿verdad? Y de ahí sí las rutas que ustedes consideren. En cambio, los que tienen web, ¿cómo va a decir? Web, y de ahí sí las rutas que tengamos. ¿Sí está claro? Entonces, esas rutas secundarias están aquí. Entonces, miren, dice asistencia laboral y administración. Igual ya les dejo la estructura y aquí voy a ir declarando, digo, esta ruta cuando yo escriba esta ruta va a apuntar a este componente. Cuando escriba esta ruta va a apuntar o se va a abrir este componente. ¿Sí? Entonces vamos a asumir que es esto, ¿verdad? Entonces yo digo, a ver, cuando yo acceda a asistencia laboral, quiero que se abra este componente. Ah, chévere, ¿dónde está este componente? Ya está hecha ¿cómo es? El importe acá, o sea, ya me dicen qué carpeta está, etcétera, etcétera. Entonces aquí voy a ir declarando todos los componentes. ¿Cuántos componentes van a haber? Montón, ¿sí? Porque sobre este archivo vamos a trabajar todos, como tal. Porque aquí van a ir las rutas de hoja de vida, de habilidades, de cosas así, ¿sí me entienden? De la vista principal, la vista secundaria, etcétera, etcétera. Entonces, en este Job Board Routing, ¿qué voy a declarar? Todas mis rutas secundarias. Este Can Activate es para validar las rutas, que por ahora nosotros le vamos a comentar, porque ustedes no las van a validar, necesito que validen. ¿Para qué me sirve eso? Es que si yo no tengo el perfil adecuado o no estoy logueado, no me va a permitir ingresar. Me va a dar un error de no tiene acceso, me va a redirigir al login, de eso yo me encargo yo. Por eso es que le comento ahorita, porque no lo van a utilizar ustedes. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, esta estructura hay que mantenerla. Entonces, de esto ustedes no modifican nada, en Children no modifican nada. Digamos, quiero crear una ruta nueva. Copio esto. Pego. ¿Cómo se va a llamar esta ruta? La ruta XYZ, ¿verdad? ¿Qué componente voy a abrir cuando accedo a la ruta XYZ? El componente que necesite. ¿Sí? Ya. Ahora les decía, estas son rutas secundarias o rutas hijas, por así decirlo. ¿Dónde están las rutas principales? Está en este archivito, app module. Que igual yo las voy a, perdón, app routes.
que yo las voy a crear porque es una sola ruta, como tal. Y de hecho la voy a crear de una vez. Entonces yo digo, abro acá, pego acá. ¿Cómo se va a llamar esa ruta? Job board. ¿De dónde está? Page, ya no está aquí. Está en job board. Y está en job board módule. Eso ya no lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Porque ya lo puse ahorita. Y aquí es job board. ¿Cómo? Ya lo escribí mal. Ya, job board. Ah, creo que no le cambié el nombre. Dame un segundo. Ah, no, sí está. Job board módule. Es que le están poniendo dos veces módulo. Dice, Sí, perdón. Hablé serio, porque no me avisan. Ya. Entonces ustedes ya no tienen que hacer esto. Y esto es una sola ruta principal. Y voy a crear de una vez la de web, porque si no, se me ponen a llorar los de web después. Page. Web. Bueno, y aquí no existe, voy a crearle de una vez. Ya, hasta eso, preguntas, dudas. Sí, no. Ojo, esto se aprende practicando, y les digo por experiencia. Porque igual, yo seguía tutoriales, los tenía que ver 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 veces para entender y poder replicar lo que hacía el tutorial. Porque no entendía a nivel conceptual, o sea, se me complicaba todo esto. Por eso les digo, no sé si antes los tutoriales no explicaban bien esta parte de Angular, porque recién estaban o yo no entendía bien, pero sí me costó, o sea, más o menos alrededor de un mes entender todo este flujo de trabajo, para qué sirve esto, para qué no sirve, qué hace, con qué se conecta, con qué no se conecta. Pero ustedes tienen la ventaja que yo les estoy explicando así desmenuzado. ¿Por qué? Porque eso no enseña en los tutoriales. Bueno, a poco. Por eso es que les mandé a ver el tutorial que les dije ¿cómo se llama? De Udemy. Porque él explica, o sea, de esta forma, en el sentido de explica, a ver, esto es para esto se conecta con esto y esto sirve para esto, que no lo hacen el resto de tutoriales. A ver, ya me perdí, web. Vaya. Este debería llamarse web module, estamos bien. Y este web routing. Este debería llamarse. Ya. Pregunten, chicos, después. Después dicen que no les he dicho. Profe, Díganme. ahí en esa parte donde dice componente, ahí esa es la dirección de lo que está llamando al componente del node module, ¿verdad? Espera, déjenme escribir esto. A ver, ahora sí le paro bola. ¿Qué parte? La del módulo TS. En el módulo el job board. Sí, Ya. más abajo estaba una. Entonces es en el otro, profe. Acá en el routing. Sí, Ya. esa parte donde dice component dos puntos, app Ajá. asistencia, eso que estás llamando al. Estoy llamando ya al componente donde está su programación, donde ya está la página web, donde está el HTML, el componente, eso estoy haciendo. O sea, de hecho llamo al componente. Así se llama. Ajá, así se llama mi componente, App Asistencia Laboral Component. Ya, profe. Y este lo que hace es abrir el componente y obviamente ese componente tiene ligado el HTML y es el que ya me presenta la página. Entonces, por ejemplo, mira, aquí tengo Job Board Routes. Como yo ya sé que estas rutas son secundarias, observen por favor, porque esa parte hay que entenderla súper bien. Miren, dentro de Page yo acabo de crear Job Board y acabo de crear este routing. Si yo voy a este routing que yo creé y aquí encuentro asistencia laboral, yo no voy a acceder directamente en el navegador de esta forma. Yo no voy a poner esto, miren, digamos que es localhost y eso. Y yo no voy a poner directamente esto. ¿Por qué? ¿Quién me dice? es secundaria. Porque es Ya, secundaria. ¿Y dónde estaba la ruta principal? Es la Job job board. board. Es la principal. ¿Dónde? Job La board. job En el board. app routing. No, En el app routing. en el app roads. Ahí están las rutas principales. Entonces, pero ahora, ¿cómo yo sé que cómo sé a qué ruta principal pertenece esta asistencia laboral? Tengo que ver mi módulo. A ver, este módulo se llama Job Board Módulo, ¿verdad? Entonces me voy al App Roads
y busco, a ver, ¿cuál es el job board mode? Ah, es este. ¿Y cuál es la ruta principal? Job board, ¿verdad? ¿Cuántas rutas principales voy a tener? Obviamente una, y de esas se desprenden las rutas que yo quiero. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren, este app road, ustedes ya no lo tienen que topar porque ya está creado. Y de hecho, déjenme también comentarle para que no les pida la autenticación. Entonces ya está, o sea, ustedes no tienen que venir a la ruta principal porque ya está hecha. ¿En cuál deben trabajar ustedes? En las rutas secundarias. ¿Y cuáles son las rutas secundarias? La que va a estar en Job Board y la que va a estar en web. O sea, el que dice Job Board Routing y Web Routing. Pero ojo, más importante que aprendan como robots, quiero que entiendan cómo funciona Angular, porque créanme, es importantísimo entender eso para poder aprovechar mejor todo esto. ¿Sí? ¿Qué más? Eso. Entonces, yo quiero crear una nueva ruta dentro de mi archivo bolsa de empleo, dentro de mi proyecto bolsa de empleo, voy acá. Y aquí voy a tener, no sé, unas 10, 20, 30 rutas. O, perdón, 30 rutas como tal, pero que son secundarias. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, Inge. Ya, entonces ahora sí, ¿cómo creo ya mis componentes ya para ponerme a trabajar? Facilito. Yo les recomiendo que copien y peguen los que ya están. Entonces, por ejemplo, voy a copiar este que dice docente asistencia laboral. Entonces lo copio y lo pego aquí dentro de mi carpeta Jobboard. ¿Cómo se va a llamar ese componente? No se va a llamar así, sino le voy a poner en este caso hoja de vida. Hoja y guión vida. Siempre las palabras las separamos con guiones, ¿no? Y ya está aquí. Hoja vida. ¿Sí ven? Entonces ya tengo mi primer componente. ¿Qué es lo segundo que deben hacer? Es cambiarle los nombres. Entonces miren cómo se llama. App asistencia laboral. No se va a llamar así. Tengo que cambiarle. Hoja, guión, vida. Ahí. Igualmente el CSS. Bueno, CSS borrémoslo por ahora. Aunque no creo Eso que... también podemos crear mediante comandos, ¿no, Inge? Para no estar así. También pueden crearle mediante comandos, como se acomode. Pero la idea es que creen un componente. Ya, si hacen mediante comandos, tienen que ubicarse en la carpeta que es, porque si no les crea por afuera. Y, por ejemplo, ojo con eso. Si ustedes crean mediante comandos y no le crean bien, les puede crear aquí afuera y la ruta donde les va a poner, o mejor dicho, donde les va a ligar el módulo, no les va a ligar aquí, sino en este módulo de acá, así que tendrán cuidado. ¿Sí? De hecho, como al principio no entendía bien esa librería, si ven que aquí también en el módulo principal están puestas estas librerías, de aquí deberían desaparecer, o de hecho van a desaparecer, porque ya no las voy a utilizar desde aquí, sino desde cada módulo. ¿Para qué se hace eso? Tiene que ver con el rendimiento, porque si están aquí en este módulo principal, primero se van a cargar todas estas librerías, y yo no quiero eso, yo solo quiero que se carguen las que voy a utilizar. Entonces, las que voy a utilizar dentro de mi proyecto Jobboard cuando ingrese. ¿Sí me entienden? Entonces ya voy a eliminar todo esto, pero de eso ustedes no le paren mucha bola. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso, porque si no crean bien o no están en la ruta que es, les va a crear aquí afuera y les va a crear el componente aquí. O sea, les va, así como están estos componentes de aquí, les va a poner aquí un componente más. Y aquí ya no hay que crear más componentes en el principal, porque aquí están todos los componentes principales que debe tener la aplicación. Entonces, para eso debo ubicarme dentro de la carpeta que quiero crear esto. ¿Sí? Ya, a ver, ya creé esto, me falta el TS, me parece, sí, este. Entonces vamos a poner hoja, guión vida, pongo yes, y ya tengo mi componente, ¿verdad? Voy a revisar que estén con los nombres que es. Ya, por ejemplo, aquí me salta un error y me dice app con hoja de vida component is no declarado en ningún módulo. Entonces, siempre los componentes debo declarar en algún módulo. Lo pudiera declarar en el principal, pero no es correcto, porque este componente me va a servir solamente para mi proyecto Jobboard. Entonces, ¿dónde debo declarar este módulo? Aquí en módulo. Cada vez que yo creo un componente nuevo, aquí. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Dependiendo el ID que tenga. A mí me gusta este ID porque si yo pongo aquí en declaration, pongo app, hoja vida, automáticamente ya me lo importa. Miren, acá arriba está. Aquí está. ¿Sí lo ven? Solamente que lo voy a mover para separar, porque estos son módulos, pero esto es un componente. ¿Cómo sé que es un componente? Porque aquí dice component. ¿Y a qué archivo está haciendo referencia? A hoja de vida. Entonces, si me entienden, ya está ahí.
Ahora en routing, ahora sí, como ya tengo un componente, ya no necesito estos dos que me están dando error. Igual, ¿cómo los utilizo? Yo siempre primero declaro aquí el componente app, hoja vida component. Entonces automáticamente se me liga. Para que no me dé error el resto, le voy a poner el mismo componente. Entonces observen lo siguiente. Cuando yo acceda a esta ruta, va a abrirme este componente. Cuando acceda a esta otra ruta, me va a abrir el mismo componente. Y cuando acceda a XYZ, me va a abrir el mismo componente. ¿Por qué? Porque eso le estoy diciendo. Ya, hasta ahí ya está creado mi componente. Este no le borrarán porque está así con otro colorcito es porque no le estoy utilizando, pero ya después cuando entremos a modo producción, solamente yo quito el comentario y ya se activa solito, ¿sí? Entonces aquí voy a tener igualmente importados los componentes que necesite. Entonces ya tengo mi hoja de vida. Voy a borrar todo lo que tiene aquí hoja de vida. Voy a poner hoja de vida works, ¿sí? Este componente igual, no me interesa que haga mayor cosa. A ver, déjenme borrar todo, si no. Ya. Aquí me dice que implemente. Vamos a implementar este init. Ya. Ya está. Ah, aquí también hay que cambiar. Esto no se cambia solo. Aquí el selector. Eso es para utilizarlo en otros componentes. Cuando decía que puedo tener un componente dentro de otro. Entonces, este debería llamarse hoja-vida. Esto sí se cambia. Este también sí se cambió. Estos no vamos a utilizar por ahora. Bueno, pero dejémoslo porque sí me sirve. Igualmente, aquí miren, tengo un montón de servicios que no los estoy utilizando. Entonces voy a borrar para que quede limpiecita esa página. Ya, entonces no tengo nada más que el HTML que me diga que está trabajando ahí, ¿verdad? Ya, vamos, como ya les di, los de web solamente van a copiar y pegar. Les voy a dejar, voy a comentar esto, ya para que no me den ningún error. Déjenme ver, no está. Ya. A ver, quitamos esto y mandemos a correr otra vez. En teoría no debería darme ningún error, creo. Hasta hay preguntas, dudas, chicos, hasta que se compile. Aquí me dio un error, dice imports. Ah, ya. Preguntas, dudas. Profe, Díganme. por ejemplo, nosotros deberíamos o sea, la parte que me tocó a mí, ¿deberíamos crear dentro de hoja de vida otro componente o solo trabajar en No, hoja de sí, vida? debería ser dentro de hoja de vida. Entonces aquí creo la misma estructura. Claro, o sea, por ejemplo, sería una carpeta que diga professional, o sea, mi parte, y ahí se crean los 3 archivos. Exacto. O sea, crear una sola. O sea, perdón, una para cada uno. Ustedes tendrían, creo que son 4 o 5. Entonces tendría que crear esos componentes. Y después lo llamamos una sola. Esa parte déjenme pensarle un poquito porque a lo mejor necesitemos, tal vez hay otro módulo para que esa se vuelva independiente y esa parte. Pero igual, ustedes sigan trabajando en componentes separados. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Eso es lo de menos, porque ustedes van a trabajar en componentes separados y yo les voy a ayudar a unir todo eso. Entonces, una vez que esté el componente, poderlos unir es sumamente sencillo. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ya, entonces en teoría ahí ya está compilando bien. Entonces observen, ya tengo asistencia laboral. Se supone que la ruta es job board, la principal. Entonces, si yo accedo directamente, a ver, déjame ver, job board. Ah, ya. Denme un segundo. A ver, esto no sé si tengan que modificar ustedes también. No, pero no estoy entrando, no, espérenme. Entonces aquí, ¿cómo era que le puse? Bien, aquí pongámosle igualmente. Hoja vida es la ruta, ¿no? Esto es lo que ya va a ver el usuario final. Entonces aquí voy a poner hoja vida. Ya, y mire, ya dice hoja vida works. O sea, ya está llamando el componente. Inger, Dígame. antes de la ruta principal toca poner ese hashtag o numeral. No, eso le pone solito.
Pero si quieren le ponen, se sabe poner solito. Por ejemplo, si yo quito, aunque sí deberían ponerle, porque creo que ahí me da un error. O sea, me redirige a través de... No, sí pongan. Pónganle porque me da un error de referencia. Entonces sería jobboard slash hoja hoja vida. Y ya está. Entonces ya me está llamando el componente, aunque solo digo hoja vida, pero ya sé que me está llamando el componente. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Ya. Para terminar, creo yo, vamos a ver, porque por ejemplo, ahora cómo accedo poniéndole acá y quiero acceder con un menú bonito y para que le vayan personalizando. Ya, este menú lo vamos a crear aquí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, dentro de Page, mejor dicho, fuera de Page, hay una carpeta que se llama Share. Y dentro de esto hay una que se llama Menú. Y me voy a ir al menú Component. ¿Sí? En este caso, no sé si me dará error. Bueno, ya le voy a ver. Vamos a copiar esto. Bueno, ya les voy a copiar una vez. A ver cómo hacemos con esto. No, no. Cada uno solo tiene una sola ruta. Entonces no van a estar navegando entre rutas. Entonces sí, te ponen directamente la ruta. Obviamente los de web ya saben, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Si es que hice todo bien como les dije, aquí lo único que debería poner es web. Y obviamente la ruta que yo tengo. Si yo pongo esta ruta, miren lo que pasa. Yo tengo que, para que el momento que pongo una ruta que no existe, me redirija a esto, Page No Found. Y si hago clic aquí, me regresa al menú principal. ¿Sí? Entonces yo pusiera aquí, por ejemplo, Laborals. Esto no existe. ¿Sí? Con esto regreso a esto. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No. Ya. Entonces, ¿dónde van ustedes a trabajar? Son dos archivos básicamente. O mejor dicho, un archivo principal y de ahí en sus componentes. Dentro de Page, Jobboard, Routing, ¿sí? Y crean su ruta. Una vez que crearon la ruta, obviamente, mejor dicho, para crear la ruta debió haberse creado el componente, porque como ustedes ven, aquí me pide el componente que va a apuntar esa ruta. Entonces, antes de crear la ruta, yo necesito tener mi componente. ¿Y cómo copian? Pueden copiar y pegar o con el comando. ¿Cómo es con el comando? ng, g, que es de generate, la c de component y crean el componente de esta forma. A ver, dame un segundo. ¿Dónde está? Acá. Entonces, ahora vamos a crear una ruta. Vamos a ingresar a... ¿Dónde estoy? Ay, miércoles, yo estoy como listo. Sí, bien. Ya, voy a ingresar cd, src, pues no sé, ya dentro de app, 3 app. Y ahí dentro de app tengo los page. Y dentro de page ya tengo jobboard. Sí. Entonces aquí dentro de jobboard debería crear mi componente. No recuerdo si es que ya con la carpeta o tenía que ponerle en el comando. Aunque probemos. Entonces digamos que aquí quiero crear mi componente. ng. Tenemos esto. G, que es de generate. Pueden escribir generate, pero me gusta la G. Y la C, que es de component. Entonces digamos que siempre a los componentes le vamos a poner app, por favor, al inicio. ¿Sí? Cualquier componente que quieran crear, app. Entonces le voy a poner app. ¿Cuál más tengo? No sé, empresa. Ya, y después del nombre del componente, y no se olviden, siempre digamos que tiene otro nombre, empresa 2, siempre camel case, ¿no? La siguiente con mayúscula. Entonces, empresa, y al final voy a poner component, ¿sí? Entonces, inicio con app y termino con component. Algo parecido a las migraciones que iniciaban con create y terminaban con table, solo que bajo esta estructura. Entonces, yo pongo esto, generate, ya. ¿Qué me creó esto? Miren, me creó el HTML, este spec. Hay un comando que me elimina este spec, pero lo puedo eliminar. No recuerdo ahorita cuál es. Me creó el LTS y el CSS. ¿Sí? Y nada más. Y actualizó, miren. Si estoy dentro de esta carpeta, miren lo que hizo. Actualizó el módulo, el jobboard. Entonces, automáticamente
me creó o ya me vinculó mi componente en el módulo. Si me voy acá, observe, ya tengo, miren, automáticamente ya me lo puso acá y se supone que también ya lo puso acá. Entonces ya no tendría que hacer nada, pero es porque ingresé a la carpeta, por eso decía tendrán cuidado. Entonces ya no, en el módulo ya no tengo que topar nada. Si es que no, yo tendría que ponerlo aquí en mi componente. Y aquí voy a tener la lista de todos los componentes que voy a utilizar en mi proyecto. Entonces una vez que está hecho eso, voy al routing y digamos que quiero la ruta de ¿qué era esto? De empresa. Entonces pongo empresa. Por poner, no, le pongo app, empresa. No le pongan component. Me olvidé que ya le creaba con component, al poner el comando. Sí, se me fue además del component. Solo sería el momento de crear. Solo sería hasta ahí, ¿no? Digamos, empresa 2 voy a crear. Entonces ya no le pongan al final component. Entonces eso me crea empresa 2 y automáticamente también me pone la empresa 2 acá y me vinculo. Entonces en el módulo prácticamente no hago nada. Entonces sigue en el routing. Entonces ya está empresa y acá voy a hacer empresa 2 por poner la ruta. Y obviamente aquí app, empresa 2 component. ¿Sí? Entonces miren, ya te creé mis dos componentes y estos ya están aquí. Si yo quiero acceder, tengo que acceder con esta ruta. Entonces voy acá al navegador, pongo mis rutas, que es job, board, empresa, que sería la 1. Entonces me dice app, empresa, component work, porque es la empresa que está funcionando. Es lo que está escrito aquí en el HTML. Ya. Les decía que no recuerdo ahorita el comando para excluir esto, pero investiguen, o bueno, yo voy a ver si tengo tiempito. Simplemente es para que no cree este archivo. Pero si es que, bueno, lo vamos a utilizar, siempre lo vamos a borrar. Entonces, ¿cuál debería tener mínimo? Este CSS. De hecho, este CSS también no lo vamos a utilizar porque vamos a utilizar un SCSS. ¿Sí? Así como lo tengo aquí en hoja de vida este de acá, tipo SAS. Entonces ya voy a ver el comando para que no me cree ni este spec, ni me cree tampoco este CSS, porque yo necesito un SCSS, ¿sí? Preguntas, dudas, chicos. Y aquí tendrán cuidado, ¿no? Porque aquí sigue haciendo referencia al CSS. Debería hacer referencia así como en la hoja de vida, miren, al SCSS, pero si existiera. Como en este momento no existe, ¿qué es lo que tendría que hacer? Eliminar. Y acá también, como no existe, ¿qué es lo que tendría que hacer? Eliminar. ¿Sí? Para que no me dé error. Si no me va a dar un error, me dice no encuentro ese archivo, etcétera, etcétera. Preguntas, dudas. Y para la página web, ¿qué ruta secundaria sería? Ustedes ponen, pues, Cualquiera. ¿cómo que cualquiera? Ustedes van en base a la necesidad. Por ejemplo, debería existir una ruta Por cada pestaña que vayamos creando, ¿verdad? por cada pestaña que vayamos O sea, creando. ¿dónde está De hecho, el menú y el submenú? Por de, cada pestañita de que hecho hay, ¿no es cierto? debería ser, no tanto por cada pestaña, porque no se olviden que les dije que ustedes van a hacer plantillas base. Entonces, a ver, se me ocurre que, y buena pregunta, se me ocurre que, a ver, tengo aquí la página, ¿verdad? Se me ocurre que todas estas páginas que están aquí, o todo lo que yo voy a ver aquí, van a utilizar la misma plantilla. Entonces yo voy a llamar a la misma ruta. Lo único que voy a cambiar el momento que llame es, ¿cómo se llama? Es los datos que envía. Por ejemplo, quiero ver la información de historia. Como tiene la misma estructura, entonces le envío por ahí a algún lado, le digo que esta página que quiero mostrar ahorita es de historia, pero estoy llamando al componente página 1. Estoy poniendo un nombre nomás, ¿verdad? Voy a misión y visión. ¿A qué componente voy a llamar? Sigo llamando al componente página 1, entonces aquí visualmente no debería cambiar. O posiblemente si es que quieren cambien, pero esa parte sí hay que trabajarla bien para no estar redundando código, porque si no, imagínense, crear una plantilla o una página por cada una de estas, no, ya no se vuelve dinámico. Porque el día de mañana yo quiero una nueva página, entonces, ¿qué me tocaría? Meter mano al código y crear esa página. Cuando lo que nosotros vamos a crear es plantillas base para esa página. Les decía, si salen 1, 2, 3, 4, 5, 10 plantillas, chévere, no hay ningún problema. Pero que solvente todas las páginas que se podrían crear. Cosa que si yo creo aquí un nuevo menú nuevo, el momento que yo ponga menú nuevo, ¿a qué plantilla va a llamar? A este componente que se llama página 1. Sí, eso ya les voy a guiar un poquito, pero tengan en cuenta eso.
Tal vez la ruta podría cambiar, ¿no? No tengo lío en que cambie la ruta, pero lo que sí debería llamar al mismo componente. O sea, ¿a qué me refiero? Miren, chicos. El momento que vayamos aquí, donde estaba web, routing, el momento que yo llame, por ejemplo, a misión, ¿a qué componente va a llamar? Digamos que así se llama el componente. El momento que yo llame a historia, o sea, esto es la ruta, ¿verdad? ¿A qué componente va a llamar? Al mismo componente. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque tanto misión y la historia van a abrirme el mismo componente. Lo único que yo debo ver la forma de cómo decirle a este componente que ahora quiero que me cargues la información de historia, la información de misión, la información de visión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si es que estos fueran plantillas diferentes, digo, no, para misión necesito uno y para historia necesito otro, entonces aquí cargo el otro componente. Pero igual es una plantilla base como tal. Sí, porque solo algunos cambiaban la plantilla de la página, porque algunos eran, o sea, la mayoría creo que era igual. Y ojo, no nos vamos a ceñir exactamente en la estructura de la página. Si es que es muy disperso, nosotros vamos a decir, a ver, vamos a crear 5 tipos de página, donde la primera página tenga una imagen principal, el texto a los lados, etcétera. ¿Sí me entienden? Entonces esa es una plantilla. La otra plantilla, ¿cuál es? Que no va a tener una imagen principal, sino de una va el texto, después va el título, después va una imagen. Entonces, a eso me refiero con plantillas. Y cada una de esas va a ser un componente. Ya, entendí. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Pero, Inge, dígame. al momento de llamar al mismo componente, ¿no se interlazan así el contenido que está ahí? ¿O cómo le separamos así un contenido de otro? Si vamos a llamar al mismo componente. Claro, es que eso les digo, esa partecita ya la vamos a ver, porque yo cuando llame a esto, desde el componente, desde el menú yo debería decirle, eso no es muy difícil, eso podría guardarle en el local storage y decirle, a ver, la variable de página actual que sea igual a esto. Entonces esa página actual la recupero en el componente y ya sabe qué cargar. Sí, ya vamos a ver esa parte. Ya, ahora sí, para terminar, chicos, los modelos. Igual, vamos a crear, o ya les voy a crear ahorita. ¿Dónde está? Sería job board. Y les voy a crear uno porque si no, no me sabe. A ver, creemos este, no. Pero en Administrator voy a crear este y les voy a crear este. Y aquí también pondrán atención porque esto es parte de la estructura en cómo yo estoy manejando. Esto no lo van a encontrar en ningún curso de Angular, porque es como yo le he diseñado la estructura. Ya, job board y de una vez web, si no los de web se me ponen a llorar después. Web, ya. Ay, miércoles, le creo aquí adentro. Ya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Ya, ahí chicos. Que igual, así como los componentes o el proyecto tenía el routing y el módulo, estos modelos van a tener algo principal que es este model index, ¿sí? Este model index que va a tener la exportación de todos mis modelos que yo vaya creando. Entonces, a manera de ejemplo, les he puesto este de attendance. Obviamente aquí ustedes deberán poner el modelo que se requiera. Entonces aquí voy a poner, bueno, voy primero a hacer la referencia. No tendría que salir, sería attendance. Y aquí el modelo attendance, porque es el modelo que está aquí, son sus modelos propios. Entonces esto es como un catálogo, como un índice de modelos. Si yo creara otro modelo, por ejemplo, voy a crear attendance 2. Digamos que ese es otro modelo, ¿verdad? ¿Por qué me da error? Ah, ya. Porque no existen estos. No le paremos bola por ahora esto. Sí. Entonces tengo attendance 2. Si yo creo un modelo, voy acá a mi index y lo publico. Entonces aquí sería attendance 2 y aquí sería attendance 2. Ay, creo que no le cambié, déjenme ver. Sí, attendance 2. Esto ya no iría. Ya, ¿sí está clara esa parte? Chicos. Sí. Ya. Entonces ahí está todo. Ay, me quedó error acá. Ya estamos bien. Entonces, miren, voy creando los modelos que ustedes tienen, todo en minúsculas, ¿sí? Y este models.index es como que el índice. Entonces aquí voy a ir publicando todos, voy exportando técnicamente todos los modelos, ¿sí?
Y así, entonces aquí van a trabajar. Los modelos que ustedes no van a tener aquí son los modelos que ya están tanto en IGNOU como en Authentication, que son los que más van a utilizar. Entonces, en el de Authentication no, porque ustedes no se van a loguear. Solo van a crear sus propios modelos de esto. Ya, y aquí viene la parte en la que van a trabajar en equipo toditos. ¿Por qué? Porque resulta que todos necesitan en cierta forma de algunos modelos, especialmente de Professional y de Company. Entonces, por favor, como en base a las migraciones deberían tener los mismos modelos, sugiero que una persona se haga cargo de cada modelo para que tengan lo mismo, porque ya les conozco. Al uno a lo mejor se le puso una S, el otro le quitó una S y el otro hizo otra cosa. Entonces, como ya están las migraciones, ustedes encárguense de crear los modelos y se pasan entre ustedes los modelos, tanto en Laravel como estos modelos aquí en Angular. No sé si está claro esa parte. ¿Sí? ¿No? También los de web con los de la bolsa de empleo, Inge. No, ustedes de web son aparte. Ustedes no van a utilizar nada de la bolsa de empleo. Ustedes trabajan en sus propios modelos todos. Ah, bueno. Ay, ay. ¿Sí? Chat. Entonces, ojo, estos modelos no me los voy a inventar yo. ¿De dónde están estos modelos? En las migraciones. De las migraciones pasaron a los modelos del Laravel, ¿verdad? Y del Laravel los voy a recuperar acá, tomando en cuenta lo siguiente, que en Laravel yo no ponía o no declaraba directamente las for y key, ¿verdad? Aquí sí las voy a declarar. ¿Y cómo las voy a declarar? Por ejemplo, miren, aquí tengo, a ver, no, no, en user. Por ejemplo, a ver, no, aquí no está, ¿por qué no está? Aquí en administrativo. Ya, por ejemplo, miren, catálogo, stay, atendan, son for y keys. Entonces aquí las declaro como tal. Le pongo el nombre tal cual en singular y le pongo que es de tipo attendance y me toca importarla de dónde está. ¿Sí está claro? Sí. Por ejemplo, en el modelo de professional, ustedes van a tener eso. ¿Cuál va a ser su for y key en professional? ¿Cuál es la for y key de professional? ¿O que tengo en professional? Tengo algunas, o dos o tres, si mal no recuerdo. ¿Cuál es una principal? La cédula de identificación. Cero, señor Maldonado. ¿Cuál es la for y key que tengo en professional? ¿Mm? De ofertas, Inge. La oferta no hay que inventarse, verán. Voy acá, siquiera voy a mis migraciones donde le puedan ubicar mejor. Database, migration, donde estaba professional, se me cayó. Aquí tengo, miren, ¿cuál es la for y key? O una de las for y key. User. User. ¿Y la otra for y key cuál es? Ahí está. Esta- Y ahí está, y miren, ¿de dónde viene está y de dónde viene user? Miren, viene de Authentication y de IGNOU. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, voy a crear el modelo user. Perdón, el modelo... ¿cómo es? Voy a cambiarle este. El modelo professional, ¿verdad? Professional. Le pongo así, que le renombre y ya lo tengo. Es de este, ¿verdad? Entonces yo necesito al user, necesito el modelo user, porque es la for y key, va a ser de tipo user. Ya, ¿dónde se encuentra este user? Miren, no voy a cogerlo ni de CESI ni de notas, sino de dónde? De Authentication, porque ese va a ser el user. Entonces tengo que fijarme en esto, miren. Porque resulta que para que se queden las carpetas, yo copié y pegué. Si ustedes se van aquí a CESI, tengo el modelo user. No debería estar el modelo user, pero ¿por qué le dejé? Para que exista la carpeta. Aunque de hecho voy a eliminar eso. Okay. Sino que aquí en... No, déjenme, si no me va a dar un error. Entonces, ojo, este modelo user, ¿de dónde lo voy a obtener? ¿De qué carpeta? De Authentication, porque aquí está el modelo user como tal. ¿Sí? Ya. Y de hecho, espérense, no debería ser de Authentication como tal. Debería sí ser Authentication de este model index, por favor, no de Authentication. ¿Sí? Porque en Authentication ya estoy exportando eso, para eso me sirve este model index como tal. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde voy de Authentication? Y de mi archivo model index. ¿Sí? Ya, y aquí ya tengo user. También necesito el state. Entonces digo, state, y ojo, y no es user ID porque estoy vinculándole con el modelo, no con una variable. Ya, ¿este dónde va a venir? Igualmente de state. Entonces selecciono, ya, ¿y de dónde viene state? Mire,
que no sé por qué está en administrativo, me tocaría pasarle a IGNU, pero la idea es que debe estar, es que aquí no tengo IGNU, ya le voy a crear. Sí está claro, entonces ahorita, bueno, temporalmente está en administrativo, porque ya le voy a cambiar el nombre, pero la idea general es esa, ¿no? Igual, no debería venir de State directamente, sino del Model Index. ¿Sí está claro? ¿Y por qué me da un error? Porque seguramente no está declarado aquí, claro. Entonces aquí debo declarar, por eso desde aquí debemos declarar todo. A ver, sería... no, este es... sería de aquí mismo, state y state. Entonces ahí sí ya no me da error acá, porque ya le encuentro en este model index. ¿Sí? ¿Sí está claro? Digamos que ahora es una relación que está dentro del mismo... dentro de esta misma carpeta. Digamos, por alguna extraña razón, tengo una relación tiene una relación professionals con attendance 2. Entonces, solo por fines prácticos, ¿no? Entonces pongo attendance 2, dos puntos, attendance 2. Ya, y miren, igualmente, ¿de dónde la voy a obtener? No de attendance, sino de model index. Y ya está. ¿Sí está claro? Entonces, siempre cuando yo importe, no voy a importar directamente, voy a importar del model index. Sí, porque cada una de estas carpetas de Authentication, Administration, y como aquí estoy dentro de la misma, entonces por eso es que ya no necesito ingresar a la carpeta, pero también voy a acceder a Model Index, o sea, a esta carpetita. Entonces tengo que verificar que esté puesto aquí, porque si no está exportada, miren lo que me da. Me dice esto no existe. Sí, aunque exista Attendance 2 y como tal. Ya, eso sí sería todo, chicos. Preguntas, dudas. Inge, en nuestro caso también tenemos lo que es una tabla menú y también tenemos una foreign key que viene desde Inum State. Entonces, en ese caso también deberíamos hacer exactamente lo mismo. Exacto, pero bueno, eso toca verle porque hay algunas cosas que sí quiero independizar como los catálogos. Tanto el job board como la página web debería tener su propio catálogo. De IGNU, lo único que se recuperaría como tal son las carreras, que ahorita está mezclado en administrativo mismo, sería carreras, y de hecho ni están porque no lo estoy utilizando. Ya voy a crear yo esa carpeta de IGNU con los modelos. Pero verán, de IGNU básicamente lo que se va a recuperar es carreras, instituto, estudiantes, el estado, y nada más me parece. Por ahora, de lo que ustedes podrían utilizar. Ok. Por ejemplo, ustedes, los de la página web, sí tienen una migración de carreras, ¿verdad? O deberían tener carreras, porque eso es lo que necesito promocionar. Entonces, voy a tomar eso de IGNU. ¿Sí? Por el No. momento no tenemos una de carreras, pero ya le podemos... Solo era catálogo lo que teníamos, Inge. Ajá. No, vamos a utilizar carreras, porque esa de carreras me va a servir para algunas cosas, para no estar modificando de un lado y otro. ¿En qué sentido? Digamos, yo tengo, ¿cómo se llama? No sé, ahorita no hay carreras vigentes, ¿verdad? Entonces, la idea es que yo desde un sistema o desde el otro, yo digo, esta carrera ya no está vigente, entonces ya me va a aparecer automáticamente en las carreras no vigentes y no tengo que estar cambiando en el un lado y en el otro lado. ¿Sí? Ya, Inge. Ya. ¿Qué van a hacer, chicos, para la siguiente clase? ¿O qué es lo que voy a revisar del Angular? Van a hacer ciertas cosas. Primerito, bueno, el service ya está. Esto no. Las páginas, ¿qué voy a revisar en páginas? Que ya estén creadas las rutas aquí. No las finales, pero ya quiero que vayan creando y para que vayan viendo y las dudas salgan. Entonces, ¿en dónde van a trabajar especialmente aquí? En el archivo routing. ¿Sí? Y vamos a ir creando los componentes, aunque no tengan nada los componentes por ahora, pero ya necesito que vayan creando los componentes para ir viendo, a ver, este componente me va a servir para esto para esto, y tengo que ir analizándole justamente la parte de hoja de vida para ver si creamos componentes separados o uno solo y cosas así. Entonces, más que todo para que vayan practicando, ya necesito que para la siguiente clase estén creando todas las rutas que ustedes crean que vaya a solventar lo que tienen que resolver. ¿Sí?
¿Y qué implica que esté creada la ruta? Que también estén creados los componentes. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿No? Bueno. Sí. Toda la clase de hoy ya tenemos que tener lista para la próxima. Ojo, no les mando a programar directamente ya el contenido del componente, ojo. No estoy diciendo que ya me traigan la pantalla, pero si pueden ir avanzando, porque ojo, si sabemos que estamos contra el tiempo y si ya tienen más experiencia en eso, chévere. Pero lo que necesito urgente para la siguiente clase es eso. Las rutas. Ya vieron cómo crear rutas, perdón, componentes y que se vincule directamente en el módulo para yo simplemente poner la ruta. ¿Sí? Esa es la una parte, o sea, crear las rutas con sus respectivos componentes, porque como ustedes ven, me pide el componente. Entonces aquí voy a tener una lista larga de componentes. Igualmente en el módulo, aquí voy a tener una lista larga de mis componentes. ¿Sí? Siguiente, tanto los de la bolsa de empleo como los de web. ¿Qué es lo siguiente que necesito? Los modelos. Entonces, como les dije, eso van a trabajar en equipos porque solamente van a salir modelos únicos. Entonces, cada uno dice, a ver, tú haces el modelo de profesional, tú el de compañía, el de empresa, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ojo, esos modelos no voy a inventarme. ¿De dónde salen? De las migraciones. ¿Sí está claro? ¿Sí? No, bueno, entonces lo segundo es los modelos. Lo primero ruta, segundo modelos y me parece que nada más por ahora, me parece. No creo que se me escapa nada más como estructura base. No, sí, modelos, ya las rutas con sus respectivos componentes. Ya toca ir pensándole justamente lo que me preguntó usted, señor Maldonado. Y creyera que nada más. Creyera. Sí, nada más. ¿Para qué? Para la siguiente clase ya les explico la parte de las páginas, cómo van distribuidas, de dónde pueden tomar y cosas así. Sí está claro, pero ojo, también sigan trabajando en Laravel, que Laravel quede bien, porque hasta ahora no se ha terminado de trabajar en Laravel. Entonces, la siguiente clase, ¿cuál es mi idea? Una vez ya creadas las rutas, una vez ya creado toda la infraestructura, todas las carpetas y los componentes, entonces ya vamos directamente a la parte de crear la parte visual y el diseño. ¿Sí? Ya utilizar los componentes, para qué sirven, para qué no sirven, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero si yo no tengo las rutas, no tengo eso creado, no voy a poder probar ese rato y no voy a poder probar, no voy a poder ver como tal. Porque sí es un poquito complejo entenderle el PyNG, cómo funciona, qué necesita, qué no necesita, cómo lo utilizo, cómo no lo utilizo. ¿Sí? Porque de eso la verdad no he visto muchos tutoriales, no hay mucha información aparte de la página oficial. Entonces, igual, pueden ir revisando en administrativo, que ya le voy a cambiar el nombre a Tendance. Aquí ya tengo creado, ¿no? En HTML vayan viendo, investigando un poquito qué hace, qué no hace, y cosas así. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Igual, si tienen dudas, Bien, así profe. como el señor Murillo, ¿no? Pide ayuda a los colegas y todos pueden ayudar, chicos. Por ejemplo, yo vi que nadie le ayudó. Entonces, sí hay que ayudarnos. O sea, si alguien tiene, y aunque esté equivocado, no importa, o sea, si tiene la idea y cree que es eso, chévere, se podría hacer así. Y si no, pues yo ya voy viendo y voy corrigiendo lo que pudiera estar mal. Pero la idea es que nos ayudemos todos, porque si solo dependen de mí, morimos en el intento, porque yo voy a ser el cuello de botella, chicos. Entonces, si nos podemos ayudar entre todos, o mejor dicho, esa es la idea de poder ayudarnos entre todos. Ya, chicos, a ver, déjenme parar la grabación, si no... Y no se olvide de subir, Inge.